Vamos a comenzar la clase de hoy presentando el último subgénero de la literatura que se cultiva a lo largo del Renacimiento español, y este subgénero fue el teatro. Recordad que en la época de la Edad Media el teatro es sin duda el subgénero que menos producción literaria tiene y que menos se cultiva. Y tras un muy largo paréntesis de 2 siglos y medio, finalmente en el Renacimiento renace la actividad teatral, concretamente renace en la segunda mitad del siglo XV. Este teatro renacerá con 2 piezas breves de Gómez de Manrique y se trata de 2 poemas breves, líricos, que están dramatizados. En estas piezas hay una acción muy escasa y no suponen grandes avances respecto a la otra obra teatral que teníamos como referencia, que era El auto de los Reyes Magos. Sin embargo, póstumamente durante el reinado de los Reyes Católicos surge progresivamente un teatro cortesano en el siglo XV, segunda mitad, que cultiva 2 modalidades. Una modalidad más religiosa, con los autos sacramentales, y una modalidad más profana, con representaciones de temática pastoril, amorosa y también representaciones que tocan temas de tradición humanística. Los autores destacados en este periodo serán Juan de la Encina, Lucas Fernández, Gil Vicente y Fernando de Rojas. De estos, sin duda tenemos que destacar la aportación de Fernando de Rojas. Esta aportación fundamental de Fernando de Rojas a la tradición teatral del Renacimiento español es la celestina. Respecto al género literario de esta obra de la celestina, hay un género literario característico en ella, pues hay una gran controversia sobre si esta obra es efectivamente una obra de teatro o si es meramente una novela dialogada o si es una comedia humanística. Por ejemplo, los que sitúan la Celestina como novela hablan de la difícil puesta en escena de esta obra como teatral debido a su extensión por un lado y también debido a la cantidad de paisajes diferentes, es decir, de espacios múltiples en los que se desarrolla. Por el otro lado, tenemos a quienes sitúan la Celestina como una comedia humanística. Consideran que se trata de una obra que podemos situar dentro de este subgénero, creado por Francesco Petrarca, bajo un punto de vista que abogaría por las siguientes características. Una característica de la Celestina que comparte con la comedia humanística es que su trama es sencilla y está escrita en prosa. Hay un realismo a la hora de describir los diferentes ambientes. El tema es el tema del amor ilícito con intervenciones de terceras personas y hay una exhibición muy erudita de los denominados saberes clásicos. Dejando de lado toda esta polémica, lo que sí tenemos claro dentro de la Celestina es que estamos ante una obra dramática porque hay un diálogo y esta obra está dividida en actos. Además, el título de la obra hace referencia a un subgénero dramático que sería la tragicomedia. De hecho, el nombre completo de esta obra de Fernando de Rojas, de esta obra atribuida a Fernando de Rojas, es Tragicomedia de Calixto y Melibea. Respecto a la publicación y ediciones de la obra, se cuenta con una primera edición impresa en Burgos de 1499. Esta edición está compuesta de 16 actos y el título fue Comedia de Calixto y Melibea dentro de esta primera edición.
Sin embargo, hay una versión definitiva de la obra impresa en Valencia en 1502. Esta edición contiene 21 actos y el título ya es Tragicomedia de Calixto y Melibea. La obra, durante la época, llegó a alcanzar un gran éxito. De hecho, contó, entendiendo que la época, la producción por imprenta no era la que tenemos a día de hoy, contó con casi 200 ediciones durante el siglo XVI e incluso fue traducida a varias lenguas. Por último, también la propia autoría de la Celestina es bastante polémica, puesto que el autor Fernando de Rojas afirma en la obra que se encontró un esbozo y que él decidió adoptarlo sin cambios, y este esbozo constituye el primer acto de su texto. Muchos eruditos han discutido sobre la veracidad de esta afirmación que efectuó Fernando de Rojas, y sí que hay más o menos un consenso en que el primer acto de la Celestina es independiente, pero no está del todo claro el punto en común acerca de la autoría, si es o no Fernando de Rojas el verdadero autor de la Celestina. En definitiva, la teoría sobre la autoría de la Celestina más confirmada es aquella que se defiende que el primer acto pertenece a un autor anónimo, como muy bien afirma Fernando de Rojas, y después incluye Fernando de Rojas sus propios actos de la tragicomedia de Calixto y Melibea. Es decir, que el autor de todo lo demás sería Fernando de Rojas. Pasamos a hablar de la estructura y el argumento fundamental que tiene la Celestina. La obra se divide en definitiva en tres partes bastante diferenciadas. Para empezar, la tragicomedia cuenta con un prólogo que se extiende durante el primer acto, y después tenemos una primera y una segunda parte. La primera parte se extiende del acto segundo al acto número 14, y la segunda parte va desde el acto número 15 al 21, concluyendo así la tragicomedia. Respecto al argumento, podemos destacar que se centra en Calixto y en la figura de Melibea. Calixto es un joven noble que entra en un jardín a recobrar una pieza de caza que se había perdido, y ahí conoce a Melibea, una joven bella que sigue los parámetros de la estética femenina de la época, y que en un comienzo, tras conocer a Calixto, rechaza profundamente la proposición de este. Calixto, desolado, habla de este suceso con su criado Sempronio, y este último le avisa de la existencia de una vieja llamada Celestina. Sin duda, Celestina será el personaje protagonista indiscutible, aunque el tema también se centra en el amor y la pasión de Calixto y Melibea, y es un personaje muy pintoresco, al que se le describe como una bruja para la época y como una alcahueta. Es decir, una persona que facilitaba los encuentros amorosos entre dos amantes y cuyo objetivo fundamental era sacar provecho económico de esta actividad ilícita. Celestina, con sus trucos de magia y con sus habilidades, consigue que finalmente Calixto y Melibea tengan una cita, que posteriormente se enamoren, y Calixto, como agradecimiento, regala a Celestina una cadena de oro. Sin embargo, los criados de Calixto, Sempronio y Pármeno, reclaman una parte del regalo y asesinan a Celestina, y es ahí donde comienza la parte de la tragedia. Ambos son ajusticiados, y debido al castigo que tienen, que es la muerte, sus respectivas amantes deciden vengar la muerte de Pármeno y Sempronio,
y se vengarán en la figura de los amantes Calisto y Melibea. El desenlace es que tras un incidente, Calisto se resbala de una escala de la época y muere, y Melibea, que se entera de la muerte de Calisto, desesperada, se arroja desde la torre de la casa de su padre para suicidarse y así reunirse en la muerte con su amado Calisto. La obra presenta una serie de novedades en cuanto a los personajes se refiere. Los personajes no son arquetipos, son singulares y originales. Serían lo que conocemos como personajes individuos que no responden a tópicos literarios, sino que son personajes diferentes que se transforman a lo largo de la obra y evolucionan. En todos los personajes destaca también que no se rigen por valores morales o valores espirituales, sino que todos buscan su propio placer y su beneficio personal. Desde Calisto hasta la figura de todos los criados, todos buscan este propio placer y este beneficio personal. Respecto a los personajes, por introducirlos en la obra, destacamos la figura de Calisto y Melibea y también la figura de Celestina. Respecto a Calisto, es un joven inseguro que es egoísta y rompe todas las normas del prototipo de amor cortés debido al propio egoísmo que tiene. Por otro lado, Melibea aparece descrita con las figuras de la mujer dentro de los cánones de su época. Es muy virtuosa y muy bella, y sí que llama la atención que mientras en el prototipo de amor cortés la mujer es un objeto inalcanzable que nunca llega a estar en vida con el poeta, en este caso Melibea aparece descrita como una mujer que sí se entrega al amor que siente hacia Calisto y por tanto sí cae en la figura de este amor. De Celestina ya decíamos que realmente es la verdadera protagonista de la obra, el personaje más desarrollado por Fernando de Rojas con muchísima diferencia, y desempeña o enmarca el llamado prototipo de alcahueta. Alcahueta, recordamos que es aquella que facilitaba los encuentros amorosos de los amantes a cambio de una cuantía económica, y también se la describe como una labrandera, perfumera, maestra de hacer aceites y virgos, alcahueta, y también estos dotes de hechicera que tiene, que son importantes un poco para halagar aún más la figura de la Celestina. Celestina es una anciana y es una anciana muy codiciosa. Especialmente destaca a lo largo de la obra por la habilidad que tiene para halagar, para seducir y para engañar. En definitiva, para manejar a las personas y concretamente a todos los personajes a su gusto y antojo a lo largo de toda la narración. Estos rasgos o estas características de Celestina, especialmente la característica que la sitúa como avara y codiciosa, es precisamente lo que va a llevar a esta alcahueta a la muerte, puesto que finalmente es asesinada por justamente ser una persona codiciosa. Respecto a los criados que aparecen en la narración, destacamos por un lado a Sempronio, que es uno de los criados de Calixto. A Sempronio le mueve constantemente el interés personal y la lujuria. Es quien propone a Calisto acudir a Celestina y constantemente vemos cómo le mueve precisamente ese interés. Tiene además relaciones sentimentales con Elicia, que es la criada de Celestina. Respecto a Pármeno, en Pármeno encontramos un personaje que representa muy bien esta característica de personaje individuo, porque evoluciona notablemente a lo largo de la obra. Al principio es fiel a su amo Calixto, pero al final acaba convirtiéndose en un Sempronio
porque está dolido con la ingratitud de su amo Calisto y al final termina traicionándole. En el caso de las criadas, Elicia y Areusa, vemos en ellas un tipo de actuación cuyo detonante siempre es la envidia y el resentimiento. Primero actúan por envidia porque sienten resentimiento hacia las clases dominantes, hacia los estamentos más privilegiados. Pero después, a lo largo de la narración, vemos como finalmente realmente lo que más mueve a estas dos criadas es el resentimiento ante la muerte de Pármeno y Sempronio, sus amantes. Por el otro lado, en la obra también tenemos con la figura de Alisa y Pleberio, padres de Melibea. Y por último, hablamos también de Centurio, que representa el único personaje cómico a lo largo de la tragicomedia de Calisto y Melibea. Centurio es un soldado fanfarrón y también cobarde, y es utilizado por Areusa para vengarse de Melibea. Por último, tenemos las figuras de Tristán y Sosia, que son criados de Calisto, y de Lucrecia, que encarna la figura de la criada de Melibea. Respecto al lenguaje utilizado por los personajes a lo largo de la tragicomedia, destacamos una amplitud de novedades en cuanto precisamente al lenguaje se refiere. Encontramos que los personajes adecúan su lenguaje a la situación comunicativa que estén desempeñando. Y encontramos dos registros, un registro culto y un registro más coloquial. El registro culto siempre suele estar representado, siempre lo suelen ejecutar los personajes de ambientes nobles y refinados, y el coloquial es utilizado por los criados, por los plebeyos y por los personajes de ambientes humildes. Respecto al lenguaje, vemos también cómo influye y cómo nos ayuda a identificar los rasgos de cada personaje, puesto que Celestina es el único ejemplo de personaje que sabe adecuar el tipo de lenguaje utilizado al interlocutor, y lo hace para poder ganarse su confianza. Respecto a los núcleos temáticos que se abordan en la tragicomedia de Calisto y Melibea, tenemos el tema del amor, el amor como pasión incontrolable que lleva a tener un amor desmedido y por tanto al caos, a la perdición y finalmente a la muerte. También tenemos como tema la codicia, que hace que los criados enloquezcan, y también provoca que Celestina tenga tanta codicia que termine muriendo. La fortuna es otro de los temas que se tratan, y también la fortuna como un azar ciego, como un azar arbitrario, que es al final la responsable de todas las tragedias que vive el ser humano. La magia en la obra como medio a través del cual se despierta el amor de Melibea hacia Calisto. Y por último, otro tema importante es la muerte. La muerte en este caso tiene un significado trascendente, cruel y medieval. La muerte en la obra es un hecho inevitable que ninguno de los personajes puede parar. Por último, Fernando de Rojas efectúa en la Celestina una gran libertad de tratamiento respecto al espacio y al tiempo. De los espacios, recordad que es importante destacar que son múltiples. Hay muchos espacios interiores, como la casa de Calisto, la casa de Celestina, las plazas, las calles o incluso el jardín de Melibea. Y además son simultáneos, puesto que el autor va dando la palabra de forma alternativa a distintos grupos de personajes que se encuentran en espacios diferentes al mismo tiempo.
Respecto al tiempo, se manejan dos tipos de tiempo dentro de la obra. Un tiempo explícito, que es corto y donde la acción progresa sin interrupciones, y un tiempo implícito, que es más largo y en él transcurren los acontecimientos que no están representados en la escena, pero que son necesarios para dar verosimilitud a la acción. Hasta aquí vamos a ver hoy la obra de La Celestina de Fernando de Rojas. Mañana finalizaremos las características que esta presenta y terminaremos de comentar algunos aspectos de la obra. Una vez terminemos de comentar todos estos aspectos, pasaremos a ver cómo se representa todo esto que hemos visto en clase, todo esto que hemos explicado, en textos correspondientes a pasajes de La Celestina. Recordad que tenéis que ir añadiendo a vuestro resumen toda esta información, a vuestro resumen del tema 4. Preguntad cualquier duda y seguimos en la próxima clase.